conocido también varios hermanitos que se han acercado a mí manifestando muestras de cariño, así que realmente yo estoy agradecido. Y sepan que cuando ustedes le hacen esto a uno de estos mis hermanos más pequeños, y yo me siento ese hermano más pequeño, dice Jesús que a él se lo hacen. Así que ustedes salen más bendecidos también de lo que yo pude haber salido, ya que es más bienaventurado dar que recibir. Dicho esto, yo dejé este último tema a propósito para poder compartir con ustedes. A diferencia de los otros temas, este tema sí va a ser más corto. Pero es necesario reflexionar sobre esto. Yo te pregunto, ¿crees que Dios te ama? Era muy obvia la pregunta, ¿no? ¿Desde hace cuánto te amará Dios? Miren, cuando uno es papá o es mamá y se entera que va a ser papá o es mamá, o mejor dicho, si no lo es y se entera que va a ser papá o mamá, generalmente empieza a desarrollar amor por ese niñito o niñita que está en la panza desde antes de conocerlo. Lo empieza a conocer quizás a través de todo un comportamiento que tienen los niños ahí adentro de la panza, pero por primera vez lo ve cara a cara la mamá y el papá cuando nace. Pero a partir de qué momento comienza a amar a ese niño que nace. Por ejemplo, si yo le preguntara a Jimena, ¿a partir de cuándo comenzaste a amar a Santiago? Seguramente ella no me va a decir, y hace la semana pasada lo empecé a amar. Tampoco me va a decir el día que nació. Lo más probable que me diga es, cuando me enteré que estaba embarazada, quizás me empecé a cuidar de alguna forma especial, evitaba ciertas cosas, y cada tanto veía a ver si lo podía tocar, hasta que un día lo empecé a tocar y el niño empezó a patear. Y entonces definitivamente ella lo empezó a amar desde antes de que naciera. Ahora, si yo hubiera venido el año pasado, o hace 2 años, y le hubiera preguntado a ella, o a Sergio, que ahora no sé dónde está, pero le hubiera preguntado, ¿tú amas a Santiago? Me hubieran mirado como diciendo, este pastor está loco, acaba de ver un fantasma, ¿quién es Santiago? Me iban a decir. No sabían ellos de la existencia de Santiago, no tenían idea de la existencia de Santiago. Por lo tanto, no podría yo preguntarles a ellos si aman a Santiago. Ahora, lo interesante es que la Biblia enseña que a diferencia de nosotros que empezamos a amar a nuestros hijos cuando nos enteramos que este hijito ya fue concebido, a diferencia de nosotros, Dios, que sabe absolutamente todo, dice la Biblia que nos amó desde los siglos de la eternidad. No desde que comenzamos a existir, ni siquiera desde que somos concebidos. La Biblia enseña que Dios, que es amor y que sabe todas las cosas, nos amó desde los siglos de la eternidad. Yo voy a poner con ustedes algunos textos para que ustedes observen. Estoy buscando por todos lados donde tengo, acá lo tengo. Miren esto. Sí, Jeremías capítulo 30, está muy chiquito, pero bueno, yo les puedo leer. Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, ¿qué cosa dijo Jehová a Jeremías? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Desde hace cuánto Dios amaba a Jeremías? ¿Desde hace cuánto Dios amaba a Jeremías? ¿De acuerdo al texto? Desde la eternidad. Desde siempre, desde la eternidad. Ahora, esto solo era para Jeremías. A Jeremías lo amaba por la eternidad, pero a mí no. A mí me empezó a amar mucho después. ¿Qué creen ustedes? La Biblia dice que Dios amó a la raza humana desde antes de existir la raza humana. Dios amó a Santiago desde antes de existir Santiago. Dios amó a Jimena, amó a Sergio, amó a cada uno de nosotros desde antes de nosotros existir. De alguna forma existíamos, pero en la mente de Dios. No habíamos sido creados, no pasamos al plano material quizás, pero en la mente de Dios cada uno de nosotros estábamos. Y como ese Padre amante nos amaba. Y no solo nos amaba, quería lo mejor para nosotros. Por lo tanto, siendo de que Él ya sabía que tristemente nosotros íbamos a pecar, no solo nos amaba, sino que ya estaba pensando, aunque yo no estoy en la mente de Dios para ver cómo Él pensaría, esto es muy complejo, pero definitivamente Él ya tenía claro qué era lo que iba a hacer para poder salvar a estos hijos. La Biblia dice claramente, con amor eterno te he amado. Un texto similar está en Juan capítulo 17, versículo 24. Dice, Padre, está hablando Jesús,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque, ¿qué dice el texto? Me has amado desde antes de la fundación del mundo. El mismo Jesús que nos amó a cada uno de nosotros desde los siglos de los siglos, también Él como ser humano experimentó lo que quiere que nosotros experimentemos. El amor de Dios. Ese amor que Dios te da y que tú te sientes amado. Por lo tanto, definitivamente, Dios es amor, no solo porque es amor desde los siglos de la eternidad, sino porque ya tiene un objeto al cual amar. Un objeto que en este caso son personas. Dios nos amó entonces ¿desde cuánto? Desde los siglos de la eternidad. Miren esto. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde dice? En los lugares celestiales, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Desde cuándo nosotros fuimos aceptados por Dios? Dice ahí. Desde los siglos de la eternidad. Desde siempre, cada uno de nosotros estábamos, dice el texto, en la mente de Dios. Y cuando yo hablo acerca de estas cosas, no debo olvidar otras cosas que dice la Biblia. Por ejemplo, aquí se nos dice algo que muestra que el Cordero de Dios que fue inmolado no en la cruz solamente. Y no cuando Dios... ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva habían pecado, entonces quedaron desnudos, se pusieron hojas de higuera para cubrir su desnudez? Y la Biblia dice que Dios les hizo algo para cubrir su desnudez. ¿Qué era? ¿Qué era? Túnicas de pieles. Capítulo 3, versículo 31 de Génesis. Y esas túnicas de pieles representaban la justicia de Cristo, con la cual se cubriría el pecado, con la cual se vestiría al que está desnudo. Y por lo tanto esos animalitos representaban a Cristo. Por lo tanto, Cristo ni siquiera es que fue ofrecido como nuestro sustituto recién allí. ¿Ustedes creen que a Dios lo agarró de sorpresa el pecado del ser humano, sí o no? No lo agarró de sorpresa. Lo que sucedió es que Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Y siendo que sabía que iba a ocurrir, dice que Jesús fue ofrecido por nosotros desde antes también de la fundación del mundo. Por eso es que nosotros podemos ser destinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es que Dios sabía que tenía que enviar a su Hijo? De acuerdo a la Biblia. ¿Cuándo se entera Dios que tenía que enviar a su Hijo? Es que no es que se entera, siempre lo supo, desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, también dice lo mismo. El Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, esto está por toda la Biblia. Dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. ¿Cuánto es el pacto? Dice, ¿cómo es el pacto? Eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Si ese pacto dice que es eterno, ¿ustedes existían desde la eternidad? Bueno, en la mente de Dios existían, pero en la práctica, ¿ustedes existían desde la eternidad? Me refiero a realmente, ¿ustedes pasaron a existir desde los siglos de la eternidad? No, porque entonces ustedes serían Dios. Dios sí existe desde los siglos de la eternidad. Y si hay un pacto que tiene como adjetivo muy importante que es eterno, pregunto, ¿un pacto se puede hacer con una sola persona? ¿Tú puedes hacer contigo mismo un pacto? Voy a firmar un contrato conmigo mismo. Y yo firmo y la otra parte yo soy también y firmo. ¿Se puede hacer eso? Como poder se puede, pero no tiene ningún sentido. Tú necesitas ¿cuántas partes mínimas para firmar un contrato? Un pacto. Dos partes mínimas. Hay muchas personas
que creen que el pacto a través del cual nosotros podemos ser salvos es un pacto que Dios hizo con la raza humana. La cuestión es que la raza humana no es eterna. Y si el pacto es eterno, significa que antes de existir la raza humana el pacto ya existía. Y si ya existía, esas dos partes constituyentes del pacto, como mínimo, también tenían que existir. Y esas dos partes constituyentes del pacto, en la Biblia se presentan como el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Ambos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, harían lo posible para poder salvar a la raza humana desde los siglos de la eternidad. Miren lo que dice en esta meditación llamada Dios nos cuida. Concretamente, se nos dice lo siguiente: la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. Siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo existe ese pacto de la misericordia? Dice, desde antes de la fundación del mundo. Ha existido, por si a alguien no le quedó claro, ha existido desde toda la eternidad. Desde siempre, desde toda la eternidad, ha existido un pacto. Y ese pacto se lo llama el pacto eterno. No es cualquier pacto, hermanos. No es un pacto donde el humano promete y Dios tiene que creerle al ser humano sus promesas. Es un pacto donde Dios se compromete con su Hijo para salvar a la raza humana. El pacto de Dios, conocido como el pacto eterno, es un pacto donde hay una parte que debe cumplir el pacto y hay una parte que debe creer el pacto. Si Dios te promete algo a través del pacto y te dice, mira, yo te voy a transformar en una nueva criatura, y te pregunta, ¿estás de acuerdo con que yo haga eso? Y tú le dices que sí. ¿Qué es lo que Dios espera que tú hagas? Creer. Que creas. Ahora, si tú le dices, tú me vas a transformar en una nueva criatura, entonces manos a la obra, me voy a poner a transformarme en una nueva criatura. Pero Él te promete transformarte a ti en una nueva criatura. Imagínate que tú le quieres regalar un piano a una persona, entonces le dices, te voy a comprar un piano y te lo voy a regalar. Y la persona te dice, muchas gracias, entonces me voy a poner a trabajar para poder pagar el piano. Pero tú le dijiste que le ibas a regalar el piano y él quiere pagarlo. No hay forma. ¿Y qué tal si él te dice más aún? Mira, yo no es que te voy a comprar un piano, yo ya te compré el piano. Entonces tú le respondes, ok, entonces voy a trabajar para hacer lo posible para comprar ese piano. Si tú crees que para obtener el piano no basta con creer a una persona que te dice que te va a traer el piano a tu casa y tú tienes que hacer cosas para que ese piano venga, tú tienes que comprar el piano con tu dinero, lo que tú estás haciendo es ser incrédulo, dice la Biblia. Y cuando uno no cree en las promesas de Dios, la misma Biblia dice que le hace a él mentiroso. Por lo tanto, el pacto eterno que Dios estableció con su Hijo para poder salvar a la raza humana es un pacto que no es que nosotros tenemos que hacer algo, sino que nosotros tenemos que creer algo. Un pacto es una promesa. No sé si ustedes saben, pero la palabra pacto en el Nuevo Testamento, en griego, es la misma palabra que se conoce como testamento. La misma palabra, pacto es la misma palabra testamento. Pacto y testamento son exactamente la misma palabra. Y el testamento es una promesa de que tú heredarás algo. Se necesitaba la muerte del testador, dice la Biblia. Pero es una promesa de que tú heredarás algo. Y la Biblia dice que en Cristo nosotros somos herederos de las promesas del pacto. ¿Cuál es la promesa del pacto? Aparece aquí en Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y ahora viene el pacto. Miren cuál es el pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa última partecita es la promesa del pacto. Dios promete darte su ley en tu mente. Dios promete escribir los 10 mandamientos en tu corazón. Y Dios promete que tú vas a ser su hijo y Él va a ser tu Dios.
Eso es lo que Dios promete. Eso es lo que habíamos leído recién, que Dios hizo lo posible a través de su Hijo para que eso sea una realidad desde el principio. Por eso dice, el pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Vuelvo a preguntar, ¿tú existías en los tiempos donde Dios hizo ese pacto eterno con su Hijo? No, por eso se llama eterno. Si es eterno, ese pacto, ¿dejará de existir en algún momento? No. Para que un pacto deje de tener validez, ¿qué se necesita? Vamos, un contrato, para que deje de tener validez, ¿qué se necesita? Alguien dijo algo por ahí, ¿qué? Que se incumpla, ¿verdad? Que al menos una parte incumple. Es interesante que el pacto por ser eterno no hay forma de incumplirlo. ¿Por qué? Porque ¿quién garantizó que iba a hacer algo para salvar al ser humano? No es el ser humano. Dios no depositó nuestra salvación en nuestras manos humanas. Depositó nuestra salvación en las manos de su propio Hijo, que no fue cualquier ser humano. De hecho, ese Hijo ya existía desde los siglos de la eternidad y se comprometió junto con el Padre a hacer lo posible para salvar a la raza humana. Y nos promete a nosotros de que si le creemos, nos va a dar un nuevo corazón, como ahí dice. Va a dar una ley en nuestros corazones. Pero el ser humano cree que esto es demasiado bueno para creer. No, yo tengo que hacer algo. Dios hará el 99%, pero yo hago el 1%. Hermano mío, si tú haces el 1%, no hay forma de que tú seas salvo. O te entregas a Dios completamente y dejas que Él obre tu salvación, o tú te pierdes. No hay forma de guardarse algo para sí y salir ileso en este gran conflicto. Por lo tanto, Dios lo que espera es que tú le creas. Repito, en el pacto Dios se compromete a hacer algo, que es salvar al ser humano. Si Él se compromete, ¿qué espera que tú hagas? Creerle. Que creas. ¿Quién es el que se compromete a hacer? Dios. ¿Él es el que se compromete a salvarte o tú eres el que se tiene que comprometer a salvarse? Es Él. Y lo que espera que tú hagas es que tú le creas. Ahora, el pueblo de Israel, interesantemente, cuando Dios le propuso esto, dijo, entiendo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, confiando en su propia justicia, creyendo que ellos tenían fuerzas para poder obedecer la voluntad de Dios. Y lo que sucedió es que horas más tarde estaban adorando un becerro de oro. Cuando el pueblo de Dios le propuso un pacto a Dios y cambió las reglas del juego y dijo, tú nos ofreces esto, entonces nosotros te vamos a prometer algo. Te pedimos, Dios, que tú nos creas. Dice la Biblia que Dios dijo, bueno, ustedes me van a obedecer. Vamos a hacer ese pacto entonces. Obedézcanme. Y lo que sucedió después es que el pueblo pecó. Y Dios entonces le mostró al pueblo, no es a través de los pactos que ustedes hagan conmigo como se obra esa salvación. La salvación se obra a través de ese pacto eterno que los sostiene a cada uno de ustedes. Si tú entregas tu vida a Cristo, creyendo en las promesas del pacto, yo voy a transformar tu corazón. Yo no solo quiero que nazcas de nuevo en cuanto a volver a tener una nueva naturaleza, que la vamos a tener en la segunda venida de Jesús, sino que yo quiero que nazcas de nuevo aquí, en tu mente. Así como Santiago hace 2 meses nació, Dios espera que cada persona que exista en este mundo vuelva a nacer. Es imposible que una persona que nació una sola vez pueda vivir para siempre. ¿Cuántos nacimientos se necesitan para poder existir para siempre? 2. Hermanos, y hoy los que estuvieron en la mañana quizás entiendan por qué yo voy a decir esto. El que nació una sola vez morirá 2 veces. Porque no solo quizás tenga la muerte temporal, sino tiene que resucitar para luego tener la muerte eterna. Pero el que nace 2 veces, ¿cuántas veces va a morir? Una sola. Porque luego Dios va a resucitarlo para vivir por los siglos de los siglos. Esta es la última cita. Se encuentra en el deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes es uno de los libros más maravillosos que en la historia de la humanidad se han escrito. Creo que después de la Biblia sigue el deseado de todas las gentes. El que no leyó ese libro sería bueno que lo lea. Es un libro que habla acerca de la vida de Jesús, lleno de textos bíblicos, totalmente basado en el texto bíblico. Y hacia el final del libro se nos presenta algo que creo que es a donde el libro iba apuntando. Mostrarnos esto, grandioso. Esta es una del deseo de todas las gentes.
Es mi cita preferida, pero no la puse por eso. Es porque creo que es sumamente importante. Desde antes de que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Y ese pacto, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que no solo Dios lo prometió, sino que juró también. Con que Dios prometa ya es suficiente, pero después cuando interviene juramento, significa que esto es sumamente importante. No hay forma en que Dios rompa ese pacto. Por eso ese pacto será eterno por los siglos de los siglos. Ahora, nosotros tenemos dos opciones. Yo no puedo romper ese pacto, porque ese pacto no es mío, ese pacto es de Él. Él se comprometió en salvarme. Lo que yo puedo hacer es decidir que esos beneficios del pacto no sean para mí, que sean para otros, pero para mí no sean. La Biblia dice que Jesús murió para salvarnos, y esa sangre derramada en la cruz era la sangre de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenía que haber muerto, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Él murió. Entonces ahora te hace la pregunta: así como yo morí y resucité, ¿estás dispuesto, hijo mío, a morir al yo, a morir al mundo, a morir al orgullo, a morir al egoísmo, a morir a todos los placeres que pueden llevarte a la perdición, y estar dispuesto a venir conmigo, llevar tu cruz y nacer de nuevo? Definitivamente que así es. Seguramente del otro lado está el pastor Cifuentes. Necesitaría que por favor abran las cortinas, porque ustedes y yo vamos a ser testigos del nuevo nacimiento de estas tres personas. La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Y cuántos pecadores arrepentidos tenemos hoy? Tres pecadores arrepentidos. Así que definitivamente el gozo en el cielo claramente debe ser muchísimo más. Cada uno de nosotros, seguramente cuando presencie el bautismo, va a recordar cuando fue bautizado. ¿Puedo ver las manos de los que ya han sido bautizados alguna vez? Gloria a Dios por eso. Hay personas que no han levantado la mano, y eso significa que entonces todavía no fueron bautizados. No sé si ya está preparado el pastor Cifuentes. No lo veo allí. Hermanos queridos, esto que va a ocurrir ahora, en breve, es lo que debería ocurrir con cada ser humano. Hay personas aquí presentes que seguramente no han pasado por las aguas del bautismo, pero tienen que pasar. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La pregunta es: ¿estás dispuesto tú a entregar tu vida a Cristo en esta hora, sabiendo que Él se comprometió con su Hijo para poder salvarte? Y no salvarte solo de la condenación del pecado, salvarte del pecado, porque la razón por la que estaríamos destituidos de la gloria de Dios para siempre, del cielo, dice la Biblia, es si nosotros nos comportamos como se comportó Lucifer en el cielo. Un pecado, y él no se arrepintió y fue echado del cielo. Imagínense ir al cielo sin estar convertidos. Cada uno de nosotros definitivamente que tendría serios problemas y terminaríamos siendo echados del reino de los cielos. Pero la Biblia dice que el mal no se levantará dos veces. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que tomar realmente una decisión en esta hora.